Pues muchas gracias en primer lugar a los compañeros y compañeras que han organizado este acto. La reforma laboral que nos convoca hoy aquí es una reforma extensa y compleja y no es mi pretensión que veamos en detalle todos sus aspectos. Yo quisiera como economista reseñar aquellos elementos de fondo que de forma más directa pues nos pueden ayudar a interpretar a qué nos estamos enfrentando. Digo interpretar porque en ocasiones simplificamos mucho los análisis pensando que es simplemente una norma que abarca el despido punto y final, y en realidad estamos ante una situación de muchísimo mayor calado. El fenómeno que estamos viviendo hoy en día es un fenómeno ya conocido, pero que parecía pasado de moda, parecía que ya no existía ni va a existir. Lo que estamos viviendo es un episodio puro y duro de lucha de clases, de una clase social, la clase capitalista, que aprovechando las circunstancias que ahora veremos, políticas y económicas, golpea a los trabajadores, con el ánimo de reequilibrar la relación de poder empresarios-obreros en favor de los primeros. La intención de la reforma laboral, la intención de largo calado, de largo plazo, es potenciar algo que ya existe, pero que en opinión de la derecha no está funcionando bien. Potenciar el desempleo y el miedo al desempleo como mecanismo de dominación de clases, como mecanismo para que los patrones puedan imponer las condiciones que a ellos les parecen oportunas a los trabajadores. A algunos les podría parecer que esto es un poco morboso o perverso, teniendo 5 millones de desempleados. Pero no es de extrañar que haya representantes de los trabajadores que piensan que haría falta endurecer las condiciones de los desempleados. Incluso oyeron a un representante de la patronal diciendo que si hacía falta había que restringir el derecho al desempleo a aquellos que no quisieran aceptar un puesto de trabajo, incluso en Laponia. Esa es la mentalidad que ellos tienen. Hay 5 millones de parados, esos 5 millones de parados tienen que actuar, como decía Carlos Marx, como ejército de reserva para hacer que los trabajadores combatan unos contra otros por un salario a la baja. Ellos creen que eso no está suficientemente bien funcionando para sus intereses y hay que potenciarlo. Y esto surge en un contexto de crisis. En un contexto de crisis en el que el euro, que es el gran proyecto de la burguesía europea, ha fracasado. El euro era un sueño burgués. Era el sueño de la burguesía europea que quería ser una potencia como la burguesía norteamericana o la burguesía japonesa. Y no solo no ha funcionado bien, sino que estamos asistiendo al empobrecimiento generalizado de países que forman parte del euro. Y hemos visto incluso, no solo cómo se destruye riqueza y empleo en los países que forman parte del euro, estamos hablando de Grecia, estamos hablando de España, estamos hablando de Italia, estamos hablando de Irlanda, estamos hablando de otros países. No solo eso, sino que estamos viendo cómo la socialdemocracia en todos esos países ha caído, siendo incapaz de ofrecer una salida social, una salida hacia la izquierda a la crisis. Y ante ese fracaso de la socialdemocracia, el repuesto ha sido, en el caso de España y en otros países europeos, el avance de la derecha. Y entonces, aprovechando la crisis del euro, que nos ha contaminado todo, con su burbuja especulativa, etcétera, que hoy estamos sufriendo y ya que después hablaremos, pues ha entrado la derecha con fuerza del Parlamento y la vieja aspiración de la derecha de siempre de matar el despido y de quitar poder a la clase trabajadora y en particular a sus representantes sindicales, pues lo está haciendo, lo va a intentar hacer realidad mediante esta reforma. Por tanto, no se trata solo de algo aislado como un caprichito de la derecha, la verdad del despido, se trata de algo más de fondo. Estamos en medio de una cosa que se suponía que no existía, que es la lucha de clase, y conviene recordarlo. Y segundo, la iniciativa la llevan ellos, los de enfrente, y nos han dado un golpe, y duro, y duele, y hace sangre. Enfrente eso hay que responder. Frente al contenido de la reforma, ¿cómo intenta la reforma laboral, decreto 3/2012, cómo intenta endurecer las condiciones de los desempleados? Primero, facilitando el despido. Ahora entraremos un poquito en el contenido sin entenderlo mucho porque no quiero que mi intervención sea muy intensa. Se facilita el despido. Primero, haciéndolo más barato, pues el
empresario pues se anima más a despedir, ya veremos cómo lo consigue, y segundo, eliminando ciertas trabas administrativas que jugaban en favor del trabajador en una situación potencial de despido. En segundo lugar, la reforma lo que trata de empobrecer al desempleado. Se trata de que la persona que incurre en una situación de desempleo, que muchos de nosotros habremos pasado alguna vez por ella, es una situación dolorosa, que sea más dolorosa, de forma que sea más indeseable y de forma que nos lleve a una situación de desesperación que nos mueva a aceptar cualquier condición por parte del empresario antes de ser despedidos y en caso de ser despedidos pelearnos a muerte con nuestros compañeros de clase con tal de conseguir un puesto de trabajo. Y eso se va a conseguir pues, con menores indemnizaciones por despido, si vamos a ser parados con más pobres, va a haber, se está produciendo ya menores prestaciones por desempleo para cada desempleado. Se va a obligar a los desempleados a prestar trabajo no remunerado o remunerado parcialmente y lejos de la promesa del Partido Popular de reducir el abanico de contratos que existía y simplificarlos, etc., lo que se crea un nuevo contrato, el contrato de emprendedores, en el que, como veremos, es el desempleado en el que tiene que comprar el puesto de trabajo como hace 100 años una novia con su dote tenía que comprar un buen marido. Pues exactamente igual. Explicaremos un poquito por encima cómo funciona. Y finalmente se trata de quebrar la protección sindical de los trabajadores, quebrar la participación de los sindicatos en los despidos colectivos, en los expedientes de regulación de empleo y luego en los convenios colectivos. Saben ustedes, los convenios colectivos los negocian empresas y sindicatos, pero se admite una fórmula por la cual las empresas van a poder desentenderse, descolgarse de los convenios, por lo cual el trabajo que ha hecho tu sindicato negociando por ti no va a valer por nada. Quisiera que reflexionaran un poquito con esta imagen sobre lo que significa la indemnización por despido. Vemos ahí una muchacha que va conduciendo y se ajusta el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad, cuando vamos conduciendo, pues es efectivamente un elemento de seguridad que impide, en caso de colisión, que el accidente sea más grave de lo que podía llegar a ser. La indemnización por despido para el empresario es un coste, pero un coste en el que incluso se te despide. No despidiéndote puede evitar ese coste. Incluso puede ser que uno llegue a jubilarse y nunca tenga que cobrar indemnización por despido. Por tanto, el empresario puede evitar incurrir en ese coste con otros costes, en este caso no despidiendo. ¿Qué es la indemnización por despido para el trabajador? Primero es un seguro, porque todos sabemos que cuanto más elevada es la indemnización por despido que te corresponde, menos atractivo es que te despidan y por tanto menor es la probabilidad de que te despidan. Y segundo, si finalmente te despiden, esa indemnización es una renta, es una cantidad de dinero que combinada con lo que puedes cobrar del INE te permite buscar empleo en una situación más desahogada, de menor estrés. Por tanto, para el trabajador, si reducimos la indemnización por despido, la probabilidad de ser despedido es mayor, porque la punición, el castigo que recibe el empresario, digamos, es menor. Y por otra parte, va a resultar que si incurre en situación de desempleo, una indemnización menor te lleva a una situación más desesperada. Porque, por cierto, ya veremos después que las prestaciones para el INE pues tampoco son que sean muy generosas y han ido al menos en los últimos tiempos. El contenido concreto de la reforma, esas cosas que le he dicho se concretan en aspectos muy elementales. Primero, facilidades para el despido. Se van a reducir los días por año a pagar a cada despedido. Ya saben ustedes que las indemnizaciones funcionan así, en función de los años que usted ha trabajado, según el despido sea procedente o sea improcedente, le corresponde unos días de indemnización por año trabajado. Pues se reducen, ahora veremos, los días que corresponden por año. Segundo, básicamente los tipos de despido que existen, el improcedente, que es el más caro, y el procedente, que es el más barato, se amplía el abanico de despido barato, del despido procedente. Ahora veremos cómo se amplía esa casuística. Y además se limita mucho la limitación, el importe máximo a cobrar. Y la cuenta no es tan fácil como tantos años trabajando me corresponden tantos días de indemnización. Hay unos límites máximos que se pueden cobrar. Esos límites se han reducido drásticamente, de forma que trabajadores veteranos
que llevan 20, 30, 35 años trabajando con la empresa van a cobrar en caso de despido como si llevaran un año trabajando, 2 años, 5 años trabajando. De forma que el riesgo de despido, sobre todo para la gente de mediana y avanzada edad, va a ser muy elevado. Y luego, pues, como decía, en el caso del despido, pues se introducen en el expediente de regulación de empleo. El expediente de regulación de empleo es un documento, es un procedimiento para cuando la empresa despide más de un trabajador al mismo tiempo, a 10% de la plantilla o más de 10 trabajadores. En ese caso se requería la intervención y acuerdo previo del sindicato. Eso desaparece. Simplemente la empresa dice, despedidos. Y si usted tiene algo que reclamar, vamos a la vía judicial y recae sobre el trabajador la responsabilidad de demostrar que el despido no es procedente. Y se amplía mucho, y esto es muy peligroso, el despido por causas económicas. El despido improcedente, digamos el más caro. Pues antiguamente eran 45 días por año trabajado, pues pasa a 33 días por año trabajado. Pero es que antes un trabajador veterano podía acumular hasta 42 mensualidades de sueldo. Imagínense un trabajador que ganase 1.000 euros al mes, pues podía ser despedido, si llevaba muchos años en la empresa, con 42.000 euros. Por eso puede uno, a cierta edad, pues buscar el empleo adecuado, porque además cuando uno tiene cierta edad es difícil reubicarse laboralmente. Ahora el máximo pasa a 24 mensualidades, solo varía pues 24.000 euros. Eso es el caso de trabajadores más veteranos. Por tanto, la reforma supone reducir la indemnización por despido entre un 27 y un 56% para los despidos improcedentes. Pero es que la mayoría de los despedidos no van a tener un despido improcedente, sino uno más barato que es el despido procedente. Bien, la ley dice que a partir de ahora, como decía antes el compañero, pues prácticamente el empresario se convierte en amo, porque se da libertad para modificar unilateralmente condiciones de trabajo que el trabajador ha firmado en el contrato con la empresa. Cuando ustedes firman un contrato, firman lo que se llama sus condiciones sustanciales, cuál es su jornada, qué horario y distribución del tiempo, cómo va a ser el régimen de trabajo a turno, sistema de remuneración, si es una cantidad fija, si llevan comisión por venta, por pieza fabricada, etc. Movilidad funcional, usted qué función desarrolla la empresa, usted el contable o es el que limpia. Todos esos elementos se fijaban en el contrato y no se podían modificar en contra de los intereses del trabajador. Ahora, en cualquier momento, si concurre una circunstancia que ahora veremos, las puede modificar el empresario. El empresario puede decir, usted es el contable, no, a partir de mañana usted es el que limpia aquí. Usted tiene que cambiar de turno una semana por la mañana, otra tarde, otra semana por la tarde, no, ahora usted siempre turno de tarde. Usted trabajaba antes de lunes a viernes, no, ahora de lunes a sábado. Usted trabajaba antes una jornada, no, ahora otra jornada, unilateralmente. Y si a usted no le gustan las modificaciones unilaterales, pues entra usted en casos de despido procedente. Te pueden despedir con una indemnización muy mala. Antes de verlo de ley, miren, pasaríamos entonces, si hay alguna de esas modificaciones por el empresario que a usted no le gustan, pues pasaríamos de que si antes le tenían que dar a usted 45 días de indemnización por año trabajado, pasamos solo a 20 días. Y además con limitaciones importantes. Si el empresario dice necesito echarte durante 2 semanas o durante 2 meses porque la empresa va mal y no te puedo pagar, si no quiere, pues 20 días por año trabajado y como máximo 9 meses, 9.000 euros, aunque lleve usted 30 años trabajando en la empresa. Por 9.000 euritos lo pueden echar si se niega usted a estar en el paro 2, 3, 6 semanas, el tiempo que la empresa estime conveniente. Si el empresario dice que tiene que alargarle o acortarle la jornada de trabajo, pues por ejemplo, a partir de ahora en vez de 8 horas pasa a estar trabajando solo 5 y te voy a pagar solo 5, y dice, eso no me conviene. Pues a la calle, 20 días por año trabajado y con máximo 9 meses de indemnización. Con máximo le cuesta al empresario 9.000 euros esa bonificación. Convenio colectivo, saben ustedes que el convenio colectivo regula aquellos aspectos más concretos del trabajo que el Estatuto de los Trabajadores no regula. Y una de las cosas más importantes que saben ustedes es la tabla salarial. Pues puede decir el empresario, mire, yo el convenio colectivo no lo puedo cumplir. Es verdad que dice el convenio colectivo que a un contable, como usted, le tengo que pagar 1.000 euros, pero yo puedo pagar solo 750. ¿No te conviene? Pues a la
la calle 20 días, máximo 9 meses de indemnización. Y como ven, se ha abaratado sustancialmente el despido. La iniciativa la lleva el empresario, el que propone una modificación que te perjudica, y si tú no estás de acuerdo, la solución es un despido perfectamente legal y perfectamente barato. Pero es que es más grave. En el caso de despidos colectivos, imagínense un Mercadona, imagínense un SEA, grandísimas empresas que por baja en la producción deciden despedir trabajadores. Pues 20 días por año y máximo 12 mensualidades. Puede usted llevar 30 años trabajando en Mercadona que por 12.000 euros se va a ver usted en la calle. Pero puede haber incluso cosas que no tienen que ver con el funcionamiento de la empresa, sino con la mala suerte. Miren, en caso de enfermedad común justificada, imagínense una gripe. Enfermedad común es lo contrario de enfermedad profesional, son enfermedades que cualquier persona puede contagiarse, puede contraer independientemente de su trabajo. Pues por tener una enfermedad común, como una gripe, pues casi como la que tengo yo en estos momentos, aunque esté justificada por el médico, y el médico acredite que realmente está usted enfermo, pues si usted falta 8 días por enfermedad justificada dentro de 2 meses consecutivos, directamente lo puede usted despedir. No estamos hablando de enfermedades no justificadas que usted se inventa. Aunque tenga un certificado médico, directamente puede ir a la calle si lo quiere el empresario. O incluso puede ser que usted tenga un accidente no laboral. Imagínese que un domingo va usted a algo tan honroso como misa. Va usted a misa y a la salida de la iglesia se cae y se hace un esguince. ¿De acuerdo? Está usted 15 días sin poder ir a trabajar. Digo misa por no decir sitio menos honroso, que se puede decir todo un domingo. Pues esos 15 días le pueden costar a usted el puesto de trabajo. Es decir, 20 días por año trabajado, 12 mensualidades por mucho. Y son circunstancias que no dependen de uno, porque la gripe se contagia arbitrariamente, no lo decide uno. Si uno se cae saliendo de misa, pues tampoco lo hace uno a propósito. Entonces, podemos ser castigados por causas que nosotros no hemos provocado. Estas circunstancias pueden ir incluso los intereses de la empresa. Por tanto, si yo tengo miedo a que me despidan, puede ser que contrayendo una gripe, yo en vez de quedarme en mi casa y curándome, vaya a trabajar por miedo al despido. Y al final eso es antieconómico, porque puedo acabar contagiando al resto de compañeros, incluso al cliente de la empresa. Esta es una de las razones que tiene la codicia que hay detrás de la reforma. Y luego la negativa a la movilidad geográfica. Si trabajan ustedes en empresas que tienen delegaciones en distintas localidades de una misma provincia, pues el jefe les puede plantear que a partir de mañana te vas a Yecla a trabajar. Tengo mi vida aquí, tengo mi hipoteca aquí, tengo los coches en el colegio aquí. Que no quieres, no hay problema. 20 días por año trabajado, máximo 12 meses. Por 12.000 euros, que cobre 1.000 euros al mes, te ves en la calle. Ya les digo, aunque llevo usted 30 años trabajando. Y todo esto es perfectamente legal con la reforma. Y luego hay una circunstancia bastante gravosa para los trabajadores y que introduce la actual reforma, y es que si se da la siguiente circunstancia, que vamos a leer con un poquito de detenimiento, pues hay plena libertad para despedir por caso de necesario. Por supuesto, se entienden que concurren causas económicas para justificar ese descuelgue, ese despido, cuando de los resultados de la empresa se desprende una situación económica negativa, o sea, una empresa vaya mal, y dice la ley que es ir mal una empresa. Dice, en casos tales como la sentencia de pérdidas actuales, a la empresa actual está perdiendo dinero, si está actualmente la empresa dinero, puede descolgarse del convenio colectivo o suspender el subsidio de empleo el tiempo que haga falta, si se niega a despedirlo. O si hay previsión de que la empresa tenga pérdida. O sea, puede ser que la empresa ahora tenga beneficios, pero consigue que algún técnico, algún economista le firme un certificado, un estudio, pues yo mismo, diciendo, es que o despedimos a 5 o la empresa va a entrar en pérdida. O sea, antes de entrar en pérdida ya podemos despedir a gente. O simplemente la disminución persistente de los ingresos o la venta. El caso es que la empresa no pierde dinero, pero las ventas se han reducido. En ese caso también podemos descolgarlo del convenio colectivo, modificar cualquier elemento sustancial del contrato y en definitiva despedir gente. En ese caso se refiere a la reducción de ventas durante 3 meses. Esto introduce
elementos muy peligrosos en la legislación laboral. Primero, porque como pueden leer ahí, los criterios son muy subjetivos y manipulables. ¿Cómo sabemos nosotros que una empresa va a perder dinero? Es muy subjetivo, porque un economista puede ver las cuentas de una empresa y suponer que va a perder dinero, el economista puede hacer lo contrario. Seguramente el empresario tiene dinero para contratar un gabinete de economistas que por una remuneración adecuada está dispuesto a afirmar que es imprescindible despedir a 5 trabajadores, o bajarles un 5% del sueldo, o cambiarlo de función laboral dentro de la empresa. Segundo, promueve la economía sumergida y la manipulación contable. Ya sabemos que está una región y un país donde hay una enorme economía sumergida. Hombre, pues si yo sé que manipulando las cuentas y computando menos ventas puedo justificar despidos, pues yo manipulo la contabilidad y computo menos ventas. Vamos a ir a empresas en las que la contabilidad sea menos fiable, los beneficios que computan van a ser menores y van a pagar menos impuestos. Van a perder los trabajadores, van a perder incluso impuestos y el Estado. Contrariamente a lo que pretendía el Partido Popular, esta reforma no inyecta confianza en la economía para renovar el crédito, etc., sino que lo que genera es incertidumbre. A partir de ahora todos, incluso aquellos de ustedes que tienen contrato fijo, pues se han convertido en precarios que en cualquier momento, por 4 perras, pueden ser despedidos. Ya esa distinción entre contrato fijo e indefinido prácticamente ha pasado a la historia. Y luego facilita el caso de acoso laboral. Si yo me quiero quitar de medio un trabajador, pues ¿por qué de tal sindicato? Porque por cualquier circunstancia me cae mal, pues le puedo plantear que me lo tengo que mandar a llegar. Y en el momento en que el señor diga que no, pues tengo las puertas abiertas para echarme. Así de sencillo. Y causa de mobbing, de acoso laboral, toda esta subjetividad que veíamos en la reforma laboral lo va a potenciar muchísimo. Les he puesto aquí algunos ejemplos de empresas importantísimas que se pueden acoger ya a las modificaciones del contrato y al despido y a reducciones de jornada o de salario. Son empresas que cotizan en bolsa. Miren, esas empresas que ha puesto ahí es una selección de empresas españolas que cotizan en bolsa que han tenido en el último año reducción en las ventas. Tenemos Ferrovial, que es una constructora muy importante, Obrascom, OHL, también SACIR, también es muy importante, además la dirigía hasta hace poco un murciano, el señor Rivero, Telecinco. Todas esas empresas tienen beneficios. La primera ganó 483 millones de euros el año pasado, que hay meses que yo no los gano. OHL también 138, SACIR ganó 120, Telecinco 113 millones de euros. Todas tienen beneficios. O sea, pueden pagar a los trabajadores y después de pagar el dinero para pagar el capital. Pero como han experimentado la reducción de ventas, todas ellas están autorizadas por la actual legislación para despedir a tantos trabajadores como ellas quieran. Y luego dentro de ese grupo tenemos a lo de siempre. A lo que siempre son los bancos. Tienen a Bareto, Bankinter, el BBVA, el Factor, el Popular. Son todos ellos empresas que tienen beneficios multimillonarios, pero como han registrado reducción de ingresos, ¿de acuerdo? Pues pueden acogerse a este tipo de despido, baratísimo, o reducción de salarios. Pues viene el caso más importante del primer banco de España, que es el BBVA, que ganó 3.143 millones de euros el año pasado, que ya es decir, 3.000 millones de euros es un pactón. Bien, pero como sus ventas, sus ingresos se redujeron un 4,97%, a pesar de tener tantos beneficios, podría despedir, bajar el sueldo, cambiar jornada, mover trabajador de cualquier oficina de España a cualquier otra. Y si se niega, 20 días por año, 9 meses de indemnización y a la cárcel. Ya les digo, lleves un mes trabajando, o lleves 35 años siendo un fiel trabajador de banco. ¿Qué expectativas se abren? Ya quiero hablar un poquito más, ya acabo mi botellín de agua. Me gustaría, como un capitalista, aprovecharme del agua de hoy. Acabo enseguida, no les quiero aburrir. Quiero entrar más. La legislación del decreto es muy extenso, presenta casuísticas muy particulares, cada trabajador puede plantear muchas dudas jurídicas y económicas sobre lo que se le plantea. Yo como economista quería plantear el horizonte que esto abre, porque claro, el Partido Popular plantea esto como la solución a la situación de crisis, ciertamente, que vive la economía española. La cuestión es si esto ayudará o no ayudará. Bueno,
Como economista, mi principal conclusión después de estudiar esto es que hacia lo que vamos es hacia un retraso de la recuperación económica. La economía española ahora está entrando en recesión. Desde el año 2007, que empezó a enfriarse, 2008 ya empezó la recesión. Parecía que en 2010-2011 íbamos a salir, y esta reforma lo que va a hacer, lejos de animar la actividad económica, la contratación, el empleo, la compra, la venta, el crédito, lo que va a hacer es prolongar en el tiempo, como un valle terrible de sufrimiento, los años de crisis y de desempleo. ¿Y esto por qué? Miren, les he puesto ahí un dibujillo a los que somos tan proclives los economistas, pero muy fácil de entender. Eso es lo que los economistas de izquierda, de derecha, o de la afiliación que sea, del Vasco, del Madrid, pues llamamos la ley de Ockham. La ley de Ockham es una cosa muy sencilla. Vincula el crecimiento del PIB con la tasa de paro. Entonces ahí lo que nos dice es que hay una relación negativa. Ven que hay una línea verde que va decreciendo. Bien, con los datos de España desde el año 76, que tenemos datos oficiales, hasta el año pasado 2011, lo que nos dice ese estudio es que para que en España se reduzca el desempleo, el Producto Interior Bruto, que es una variable que se utiliza entre los economistas para ver si la economía va creciendo, se crea más riqueza o se crea menos, debe crecer, pero no a cualquier tasa. Necesitamos que el Producto Interior Bruto crezca a una tasa del 2,5%. Y ahora mismo nos estamos dirigiendo en el 0,3 hacia tasas negativas, estamos entrando en recesión. Entonces necesitaríamos una política que impulsara el Producto Interior Bruto por encima del 2,5%. Si crecemos al 0,5, al 1, al 1,5, al 2%, el paro no cae. Y la cuestión es, ¿esta reforma laboral va a ayudar a que crezca el Producto Interior Bruto? Pues no va a ayudar, porque el siguiente gráfico nos dice que hay una relación muy estrecha entre el crecimiento del PIB y el consumo. El consumo es el gasto que hacen las familias en comprar cualquier cosa, cualquier bien, desde un cuarto de jamón de york hasta un automóvil, pasando por una casa o por cualquier otro bien que compre habitualmente una familia. Y lo que nos dice ahí es que el PIB, la riqueza de un país, solo puede crecer si las familias consumen más. Y la cuestión es, ¿la reforma laboral va a ayudar a que las familias consuman más y con eso que crezca el PIB y que con eso baje el paro? Pues no. Voy a ponerle unos datos. No va a ser posible, ahora explico el gráfico, no va a ser posible por dos razones. Primero, porque la reforma laboral lo que hace es introducir un sesgo a la baja en los salarios. En cuanto haya crisis, los salarios pueden ser recortados por la empresa. Pero la reforma no garantiza que cuando las cosas vayan bien los salarios suban, porque las empresas, simplemente falsificando su contabilidad, pueden descolgarse de los convenios. Por tanto, vamos hacia una economía de menores salarios. Con menores salarios no puede haber más consumo. Con menores salarios las familias tendrán menos consumo. Esa es la primera razón para que el PIB no crezca. Y no creciendo con la ley de Ockham no bajará el paro. La segunda razón, la precarización. Como nos pueden despedir a cualquiera de nosotros con menor dinero, el banco lo sabe, la entidad financiera lo sabe. La entidad financiera sabe primero que cualquiera de nosotros que sea fijo tiene mayor probabilidad que hace un mes de ser despedido. Y segundo, sabe que además una vez despedido disfrutará de menos renta, porque la indemnización que te llevas en el bolsillo va a ser menor. Por tanto, el banco nos ve como clientes de menor calidad a todos, de menor calidad crediticia. Todos somos potencialmente más insolventes que hace un mes. Por tanto, hoy el banco es más reacio a prestarnos dinero que hace un mes. Y buena parte del consumo de la familia en vivienda, en automoción, en mobiliario, en electrodomésticos, son productos de alto valor añadido. Se compran a crédito. Con contratos peores no vamos a acceder a crédito. Y no accediendo a crédito, las familias no podemos impulsar el consumo de esos bienes que se llaman duraderos. Por tanto, la reforma laboral, al hacernos más pobres y más precarios y menos dignos de crédito, va a retrasar el consumo. Ahí están los datos, la línea roja indica cómo va el consumo en la economía española. Ven que en el año 2009-10 empezó a repuntar la línea roja,
queda por arriba, pero 2011-2012 ya está tirando para abajo. Y cuando tira para abajo, miren la línea azul que es el PIB va atrás y tira para abajo. El consumo se va a hundir y eso nos va a llevar a otros 2, 3, 4, 5 años, Dios sabe, de crisis. El problema que tenemos fundamental en la economía española, y yo voy acabando porque me estoy pasando de litro. ¿Cuánto llevo ya? También. No voy viendo cuánto llevo ya. 30 minutos, no la mentira piadosa, 30 minutos. 32 casi. Venga, pues miren, el gravísimo problema que tiene la economía española, y viene representado en este gráfico, es que estamos haciendo la digestión de la burbuja inmobiliaria que montó el señor Aznar y que el señor Zapatero no desmontó cuando el golpe. La burbuja inmobiliaria, a efectos macroeconómicos, supuso una cosa importante. Los pisos eran cada vez más baratos, que fueran cada vez más pequeños o de peor calidad, eran cada vez más caros. Como eran cada vez más caros, las familias tenían que contratar hipotecas cada vez más elevadas. Cuando Aznar, estamos hablando de unos 94, 95, no sé, llega al poder, el endeudamiento de las familias era un poco superior al 40% del PIB, equivalente a menos de la mitad de la riqueza que se produce en España en un año. Cuando a Zapatero abandona el poder, el endeudamiento de las familias es el doble. Eso quiere decir que en los años venideros las familias se van a dedicar a trabajar, los que tengan trabajo, no para comprar nuevos bienes y servicios, van a trabajar para pagar las deudas de atrás y por tanto no van a tener dinero para hacer encargos a los comercios y las empresas y por tanto las empresas no van a tener razón para contratar a nadie. Y eso es lo que estamos viendo. Ven que en los años actuales el endeudamiento empieza otra vez a decrecer. Las familias que tienen la suerte de tener un empleo están pagando lo que deben, simplemente. Ha caído la venta de vehículos, automóviles, ha caído la venta de viviendas, ha caído la venta de mobiliario, hasta que el endeudamiento no se solucione, y eso quiere decir años para volver a un endeudamiento normal, no volveremos a ser solventes, no nos darán crédito y no podremos salir de la crisis. Y en segundo lugar, quisiera manifestar mi preocupación por el empobrecimiento importante que van a experimentar los desempleados. Empobrecimiento que viene de una parte del hecho de las indemnizaciones. Claro, hay un señor que con 30 años de trabajo en una empresa lo despedían, se podía llevar 40 o 50 mil euros. Eso pasó a la historia. Ahora te vas con 4 perras con un novato que acaba de entrar. Es que además las prestaciones que está pagando el INEM son cada vez menores. Saben ustedes que en las prestaciones por desempleo pues dependen básicamente de lo que has cotizado y dependen del tiempo que lleva desempleo. Conforme las vas agotando, se producen en cuantía. Primero cobran la prestación contributiva, luego no contributiva, luego los 400 y pico euros que son discrecionales, que en cualquier momento el gobierno los puede quitar. Claro, conforme se alarga la crisis en el tiempo, y la crisis empezó en el 2007, los parados van perdiendo derecho a cobrar. Los parados que van acumulando años de paro cada vez cobran menos. Y según nuestros datos, miren, en el año 2007, que era el que comienza la crisis, de cada 100 parados, 77,5, 76 parados, es una cifra bastante buena, cobraban algún tipo de prestación. A partir de ahí se va alargando la crisis y conforme nos acercamos al momento actual, la tendencia es decreciente. La gente va votando los meses de paro y pasa al subsidio de desempleo, si es que reúne condiciones para ello, si no tampoco, o a los 400 euros o a nada. Entonces tenemos que hoy actualmente 56 parados de cada 100, solo 56, pues la mitad, están cobrando algún tipo de prestación, en algunos casos muy miserable. ¿De acuerdo? Y mis previsiones son que para finales de este año 40 de cada 100 parados cobrará algo, los otros 60 no cobrarán absolutamente nada. Dependerán de ayudas familiares, de Cáritas y organizaciones similares. Pero es que además los que cobran cada vez cobran menos. Miren, en el año 2009 un parado cobraba de media 1.021 euros al mes. Hoy un parado cobra de media 861 euros al mes. Esto, sobre todo en las grandísimas ciudades, es la miseria, no da para pagar una vivienda.
Pero es que además, si tenemos en cuenta la evolución de la inflación, es decir, que las cosas son cada vez más caras y vamos perdiendo dinero por el hecho de que suban los precios, miren la línea roja, la prestación que hoy cobra un desempleado sirve para comprar menos cosas de lo que se tiene en el 2001, porque todo es más caro. Comparado con el 2001, una prestación de 663 euros de 2001 hoy se ha quedado en 644. Cada vez los parados cobran menos y cada vez menos parados cobran. Vamos a una situación de desprotección y de fuerte estrés para los trabajadores, empleados y no empleados. Y yo creo, ya voy acabando, que eso requiere una respuesta política y sindical importante. Porque, por desgracia, cuando los trabajadores se les conduce a una situación de estrés límite, también existen riesgos peligrosos como de que fructifiquen mensajes que no son solidarios, sino el mensaje de la insolidaridad, de que como yo quiero comer, quitarle el filete de al lado, y si el de al lado es moro, pues es más fácil quitarle, si ves al lado como un diferente, es más fácil quitarle el filete que si es alguien que ves como un igual, y es más fácil que quitárselo a un poderoso, porque el poderoso tiene porras y pistolas para defender el filete. Creo que nos adentramos en una situación de varios años de sufrimiento y muy peligroso, y yo lo que animo a ustedes y a los compañeros que entienden mucho más que yo estrategia política y sindical es a buscar ayudas para enganchar a toda esta gente y se incorpore a un proyecto progresista y no a las voces fascistas que seguro que saldrán por ahí, tarde o temprano saldrán. Ya en Francia, pues el gran enemigo del presidente francés no es François Hollande, el candidato francés, es la señorita Le Pen, que es de la candidata del Frente Popular, extrema derecha. Bueno, pues muchísimas gracias por su cortesía al atenderme y yo ya paso la palabra al resto de compañeros. Muchísimas gracias.